Belfort nació en el Bronx en 1962, Ajá. hijo de contadores y criado en un hogar judío en Queens. Una infancia normal, ¿verdad? Sí. Pero aquí viene lo interesante. Desde adolescente ya mostraba ese espíritu emprendedor. Claro, su negocio de helados italianos en la playa es un ejemplo perfecto. Imagínate, un adolescente ganando $20,000 vendiendo helados. Habla de ambición temprana. Y no solo eso, quería usar ese dinero para estudiar odontología. De hecho, se matriculó en la escuela dental por un tiempo, Ah, sí. hasta que el decano le dijo, la época dorada de la odontología ha terminado. Caravares, solo estás aquí para hacerte rico, estás en el lugar equivocado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Belfort se hubiera quedado en la odontología? Habría sido un lobo diferente. Un punto crucial en su vida. Pero bueno, de la odontología Belfort da un giro radical hacia el mundo de las finanzas. Empieza como vendedor puerta a puerta, Ándale. ofreciendo carne y mariscos. Y según él le iba bastante bien. Pero el negocio termina en quiebra. Es interesante cómo ese fracaso temprano pudo haber alimentado su deseo de éxito. Quizás lo impulsó a buscar estabilidad financiera con más fuerza, y así llega a un trabajo como corredor de bolsa en LF Rothschild, su entrada oficial al mundo de Wall Street. Pero estamos a finales de los 80. Y el crack bursátil de 1987 golpea con fuerza. Uy, sí. LF Rothschild se derrumba y Belfort se queda sin trabajo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Podría ser que esa experiencia, perder su trabajo por el crash, haya sido un punto de inflexión. Lo hizo más propenso a romper las reglas pensando que el sistema estaba amañado. Buena pregunta. Tal vez el crash plantó la semilla de todo se vale en su mente. Y eso nos lleva a la infame Stratton Oakmont, la empresa que se convertiría en su imperio del exceso. Belfort y su socio, Denny Porush, fundan Stratton Oakmont a principios de los 90. Montan una clásica boiler room, un entorno de ventas de alta presión donde los brokers empujan acciones de centavo usando tácticas agresivas y a menudo engañosas. Para entenderlo mejor, imagina una sala llena de vendedores llamando sin parar, presionando a la gente para que compre acciones que en realidad no valen nada. Y lo que es sorprendente es que tuvieron un éxito increíble, al menos por un tiempo. Stratton Oakmont crece rápidamente empleando a más de 1,000 brokers y manejando miles de millones de dólares en emisiones de acciones. Estuvieron involucrados con docenas de compañías. Pero una que realmente destaca es la salida a bolsa de Steve Madden Ltd. Exacto. La salida a bolsa de Steve Madden es un ejemplo clave de cómo Stratton Oakmont manipulaba el mercado para obtener ganancias masivas. Usaban tácticas como la pump and dump. Inflaban artificialmente el precio de las acciones para luego venderlas rápidamente antes de que se desplomaran. Es decir, engañaban a los inversores para que compraran acciones sin valor, y luego desaparecían con el dinero. Pero este éxito tenía un precio muy alto. La vida de Belfort se convierte en un torbellino de extravagancia, alimentado por dinero, fiestas y una seria adicción a las drogas, especialmente a los cualudes. El clásico caso de arrogancia. Cuanto más éxito tenía, más imprudente se volvía su comportamiento, llevando las cosas al límite. Y como era de esperar, esto no podía durar para siempre. Claro, llega la caída legal. Una fuerza de tarea multiestatal liderada por el comisionado de valores de Alabama. Joseph Borg comienza a investigar a Stratton Oakmont. Recordemos que era una época de gran escrutinio en Wall Street. Las autoridades estaban tomando medidas enérgicas contra las prácticas fraudulentas y el imperio de Belfort estaba construido sobre una base de arena. Todo se derrumba en 1998 cuando Belfort es acusado de fraude de valores, lavado de dinero a la lista completa. La magnitud del fraude fue asombrosa. Cientos de millones de dólares perdidos por inversores que habían sido atraídos por las agresivas tácticas de Stratton Oakmont. Belfort finalmente se declara culpable y cumple 22 meses en una prisión federal. No es precisamente una palmadita en la mano, pero algunos argumentan que se libró fácilmente considerando el daño que causó. Y no olvidemos las consecuencias financieras. Se le ordenó pagar más de 110 millones de dólares en restitución a sus víctimas. Pero esa es otra historia que abordaremos más adelante. Pero aquí hay un dato curioso que encontré en la Wikipedia en español. ¿Sabías que Belfort conoció a Tommy Chong en prisión? El comediante. ¿En serio? Sí. Aparentemente Chong animó a Belfort a escribir sobre sus experiencias, lo que eventualmente lo llevaría a sus infames memorias. Eso es increíble. Una fuente de inspiración bastante peculiar, ¿no crees? Me pregunto qué tan diferente habría sido la vida de Belfort después de la prisión sin ese encuentro. Totalmente. Después de cumplir su condena, Belfort comienza un nuevo capítulo. Conferencista motivacional y escritor. Escribe 2 memorias, El lobo de Wall Street y Atrapando al lobo de Wall Street. Ambas se convierten en bestsellers internacionales,
traducidas a numerosos idiomas y publicadas en todo el mundo. Es un giro de los acontecimientos bastante notable. Un delincuente convicto que encuentra fama y fortuna mundial al contar la historia de sus crímenes. Y por supuesto, no podemos olvidar la exitosa película de 2013, El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, y protagonizada por Leonardo DiCaprio como Belfort. Una película que, a pesar de su temática oscura, fue un éxito tanto de crítica como comercial, consolidando aún más el lugar de Belfort en la cultura popular. Incluso tiene un cameo en la película. Ahora, hagamos un pequeño desvío hacia una historia fascinante. El yate de Belfort, Nadine. El yate en sí tiene bastante historia. Fue construido originalmente para Coco Chanel. Hablamos de lujo. Y finalmente termina en posesión de Belfort, nombrándolo en honor a su segunda esposa. Pero la historia no termina ahí. En 1996, el yate se hunde frente a las costas de Cerdeña de forma dramática. Un final apropiado para un símbolo del estilo de vida extravagante de Belfort. Él afirma que insistió en navegar en contra del consejo del capitán, culpándose a sí mismo por el incidente. Pero, giro de la trama. Los buzos de la Marina Italiana que rescataron a todos del yate que se hundía contradicen la versión de Belfort. Dicen que el yate se hundió únicamente debido al mal tiempo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Está Belfort adornando la historia para parecer más imprudente, alimentando la imagen del lobo de Wall Street? Buena observación. Definitivamente nos hace cuestionar la confiabilidad de sus relatos. Entonces, ¿dónde está Jordan Belfort ahora? Actualmente reside en Manhattan Beach, California, muy lejos del bullicioso mundo de Wall Street. Pero la controversia que lo rodea no ha desaparecido. ¿Recuerdas los 110 millones de dólares en restitución que le ordenaron pagar? Bueno, los fiscales argumentan que no ha pagado ni de cerca lo suficiente. Así es. Hay batallas legales en curso sobre sus pagos de restitución, con Belfort afirmando estar pagando a sus víctimas mientras los fiscales dicen lo contrario. Y en 2014, la revista Time incluso publicó un artículo cuestionando la veracidad de sus memorias. Esto nos lleva a la pregunta. ¿Está Belfort realmente tratando de redimirse o simplemente está sacando provecho de sus crímenes pasados? Esa es una gran pregunta. Y justo ahí es donde retomaremos la historia la próxima vez. Exacto. Analizaremos más a fondo las complejidades del presente de Belfort y lo que nos dice su historia sobre la redención, el éxito y la ética en el mundo de las finanzas. Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la redención. ¿Puede alguien realmente redimirse mientras se beneficia financieramente de las mismas acciones que causaron tanto daño? Es un dilema complejo, sin duda, y nos lleva directamente a la actual carrera de Belfort como conferencista motivacional. Viaja por el mundo compartiendo su historia y ofreciendo consejos sobre ventas y emprendimiento. A simple vista, puede parecer irónico. Un estafador convicto dando charlas motivacionales. Pero Belfort lo presenta como un aprendizaje de sus errores, utilizando su pasado como una advertencia. Incluso tiene un nombre para su método de ventas, el Straight Line System, o sistema de línea recta. Se trata de persuasión y cierre de tratos. Ajá. Pero algunos críticos argumentan que es solo una reformulación de las mismas tácticas manipuladoras que usó en Stratton Oakmont. Es un punto válido. Difumina la línea entre la superación personal genuina y el simple reempaquetado de las mismas técnicas cuestionables para una nueva audiencia. Y los honorarios que cobra por estas charlas generan aún más controversia. ¿Cuánto cobra? Decenas de miles de dólares. Es casi como si estuviera lucrando dos veces. Primero con los crímenes, y ahora vendiendo su historia y sus métodos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que habla de nuestra compleja relación con el éxito y la redención. Nos atraen las historias de ascenso y caída, especialmente cuando involucran riqueza, excesos y un toque de peligro. Definitivamente hay cierto atractivo en la imagen del lobo de Wall Street. Es como si admiráramos en secreto su audacia, incluso mientras condenamos sus acciones. Exacto. Es el clásico arquetipo del antihéroe. Imperfecto, carismático y en última instancia destructivo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿podemos separar al hombre del mito? ¿Es Jordan Belfort un hombre reformado que realmente busca enmendar su pasado, o simplemente un maestro manipulador que ha descubierto cómo convertir su pasado en un lucrativo presente? Esa es la pregunta que cada oyente debe responder por sí mismo. Y creo que ese es el aspecto más intrigante de esta inmersión. No se trata solo de la vida de Jordan Belfort, sino de lo que su historia refleja sobre nuestros propios valores, nuestra fascinación por la riqueza y el poder, y nuestra voluntad de perdonar. Bien dicho. Su historia nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la ética de los negocios, la búsqueda del éxito a cualquier costo y la posibilidad de redención después de cometer graves errores. Exactamente. Y aunque no haya respuestas fáciles,
Explorar estas preguntas a través del lente de la vida de Belfort nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias brújulas morales y cómo navegamos por los complejos dilemas del mundo moderno. Ahora, volviendo a las consecuencias financieras de sus acciones, mencionamos la restitución de $110 millones que se le ordenó pagar a sus víctimas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ha cumplido Belfort con sus obligaciones? Esa es una de las mayores controversias que rodean a Belfort en la actualidad. Si bien él afirma estar pagando a sus víctimas, los fiscales argumentan que no ha pagado ni de cerca lo suficiente. Según los informes, solo ha devuelto una fracción de lo que debe. Ya ha habido acusaciones de que ha ocultado activos y utilizado vacíos legales para evitar pagar la cantidad total. Eso sin duda empaña la imagen de un hombre que busca redención. Si realmente quisiera enmendar su pasado, no debería priorizar la compensación a sus víctimas. Es un punto válido. La falta de un esfuerzo claro y transparente para cumplir con sus obligaciones financieras genera serias dudas sobre la sinceridad de su supuesto arrepentimiento. Algunos argumentan que sus charlas motivacionales y sus libros son simplemente otra forma de lucrar con su pasado, en lugar de un genuino intento de enmendar el daño causado. Y para agregar más leña al fuego, recordemos el artículo de la revista Time de 2014, que cuestionaba la veracidad de sus memorias. Sí. Podría ser que Belfort esté embelleciendo su historia para hacerla más atractiva y vendible, a expensas de la verdad y de sus víctimas. Es una posibilidad que no podemos descartar. Al fin y al cabo, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, especialmente cuando hay incentivos financieros de por medio. Y en el caso de Belfort, la tentación de exagerar sus hazañas y presentar una versión más glamorosa de sí mismo podría ser irresistible. Es una situación complicada. Por un lado, tenemos a un hombre que ha reconocido sus errores, ha cumplido su condena y ha intentado construir una nueva vida. Por otro lado, hay serias dudas sobre su sinceridad y su compromiso real con la redención. Y creo que ahí radica la fascinación por la historia de Jordan Belfort. Nos obliga a confrontar la ambigüedad moral, a cuestionar la naturaleza de la redención y a reflexionar sobre las complejas relaciones entre el éxito, el dinero y la ética. No hay respuestas fáciles, solo preguntas incómodas que nos desafían a mirar más allá de la superficie y a cuestionar nuestras propias percepciones. Es cierto, la historia de Jordan Belfort no es de blanco o negro. Hay muchos matices y contradicciones que nos hacen cuestionar nuestras propias ideas sobre el éxito, la ambición y la responsabilidad. Sin duda, y creo que uno de los aspectos más relevantes de su caso es que nos obliga a reflexionar sobre la cultura que permite que este tipo de excesos ocurran. ¿Fue Belfort simplemente un producto de un sistema corrupto o era un lobo solitario que se aprovechó de las debilidades del sistema? Es una pregunta importante. Si bien es cierto que Wall Street ha tenido su cuota de escándalos y prácticas cuestionables, también hay miles de personas que trabajan en finanzas con ética e integridad. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cómo podemos crear un entorno que fomente el éxito sin sacrificar la moral? Esa es la pregunta del millón. Creo que parte de la respuesta radica en la educación, en inculcar desde temprana edad la importancia de la ética, la responsabilidad social y la honestidad de los negocios. También es crucial fortalecer los mecanismos de control y regulación para prevenir y sancionar las prácticas fraudulentas. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación. A menudo la cultura popular glorifica a figuras como Belfort, presentando su estilo de vida extravagante como algo aspiracional. Necesitamos un cambio de narrativa, donde se valore la ética y el trabajo duro por encima del dinero fácil y la fama fugaz. Totalmente de acuerdo, es necesario promover modelos a seguir que inspiran a las nuevas generaciones a construir un mundo más justo y sostenible, donde el éxito no se mida solo en términos económicos, sino también en términos de impacto social positivo. Y volviendo a la figura de Jordan Belfort, ¿crees que su intento de reinvención como conferencista motivacional es auténtico? ¿O es simplemente otra forma de lucrar con su pasado? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado, podríamos argumentar que está utilizando su experiencia para advertir a otros sobre los peligros de la codicia y el exceso. Sí. Por otro lado, también podríamos interpretarlo como una forma de capitalizar su infamia y seguir beneficiándose de su pasado turbio. Al final, cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que su historia nos sirva como un recordatorio de que el camino hacia el éxito no está exento de dilemas éticos y que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino también en integridad y en la capacidad de contribuir positivamente al mundo.